Emil Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, conocido mundialmente por ser el fundador de la logoterapia, una corriente de la psicoterapia centrada en la búsqueda del sentido de la vida. Nació el 26 de marzo de 1905 en Viena, Australia, en una familia judía, y desde joven se interesó por la psicología, influenciado por Sigmund Freud y Alfred Adler, aunque pronto desarrolló su propia visión. Durante la Segunda Guerra Mundial, Frankl fue deportado a varios campos de concentración nazis, incluido Auschwitz. Su experiencia como prisionero marcó profundamente su pensamiento y lo llevó a desarrollar su teoría que, incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano puede encontrar un propósito vital que lo mantenga en pie. Esta idea fue el núcleo de su obra más célebre, El hombre en busca de sentido, publicada en 1946. Un testimonio conmovedor de su paso por los campos y una exposición de su propuesta terapéutica. Tras la guerra, Frankl continuó su carrera como profesor universitario y conferencista internacional. Su trabajo influyó en la psicología existencial y la humanista, y sus ideas siguen siendo estudiadas y aplicadas en contextos clínicos, educativos y filosóficos. Murió el 2 de septiembre de 1997 en Viena, dejando un legado duradero que resalta la capacidad humana para encontrar sentido, incluso en el sufrimiento. Texto histórico. Viktor Frankl vivió una de las épocas más convulsas y trágicas del siglo XX. Su vida atravesó el colapso del Imperio Austrohúngaro, la Primera Guerra Mundial, la inestabilidad de la República de Weimar y sobre todo el ascenso del nazismo y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Viena, ciudad natal de Frankl, era un importante centro cultural e intelectual a principios del siglo XX, pero también un lugar donde el antisemitismo iba en aumento. El Holocausto marcó profundamente tanto su vida como en su pensamiento. En 1994, cuando los judíos eran sistemáticamente deportados a campos de concentración, Frankl y su familia fueron arrestados. Esta experiencia de reclusión, humillación y pérdida en un contexto donde millones de personas fueron asesinadas por motivos raciales e ideológicos fue decisiva por su concepción del ser humano y del sufrimiento. El Holocausto, Europa quedó sumiso en una profunda crisis existencial, la fe en el progreso, en la ciencia y en las estructuras racionales que se quebró. En este panorama, la propuesta de Frankl, que la vida siempre tiene un sentido, incluso en el sufrimiento más absurdo, resonó con fuerza. Su obra se inserta en el movimiento humanista y existencialista de la posguerra, junto a las figuras como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Martin Buber, aunque con un enfoque más clínico y espiritual que político. Se convirtió así en una figura central del pensamiento del siglo XX, un testigo de los horrores de su tiempo que supo extraer de ellos una visión esperanzadora sobre las condiciones humanas. Internamiento en el campo. Se describen las etapas psicológicas que viven los prisioneros al llegar a los campos de concentración, comenzando por el impacto inmediato del internamiento. Estación de ferrocarril. Los prisioneros llegan en condiciones infrahumanas, en estado de shock, marcados por el ambiente opresivo y el trato inhumano desde el inicio. La primera selección. A su llegada, las personas son separadas rápidamente. La mayoría muere sin saberlo, al ser llevada directamente a cámaras de gas, mientras una minoría es destinada al trabajo forzado. Desinfección. Los prisioneros son despojados de sus pertenencias, rasurados y obligados a pasar por procesos humillantes y despersonalizadores, reforzando el trauma. La conciencia desnuda. Con el paso del tiempo, los prisioneros se enfrentan a una rutina brutal. La vida pierde su valor y se crea una lucha constante para sobrevivir, con gran sufrimiento físico y psicológico. Lanzarse contra la alambrada. Algunos procesos abrumados por el dolor y la desesperanza optan por lanzarse contra las alambradas eléctricas para acabar con su sufrimiento. En conclusión, esta lectura nos cuenta de manera muy impactante cómo vivieron los prisioneros al llegar a un campo de concentración nazi. Desde el primer momento las personas sufrían un fuerte impacto emocional, sentían miedo, confusión y una gran incertidumbre porque no sabían qué les iba a pasar. El autor nos explica que muchos llegaban pensando que iban a trabajar, pero pronto se daban cuenta de que estaban siendo elegidos para vivir o morir, con solo un gesto de un oficial. Esto mostraba que ya no eran vistos como personas, sino como cuerpos útiles
débiles o inútiles. Lo más fuerte de esa experiencia es cómo perdían todo: su ropa, sus pertenencias, su nombre, su dignidad. Solo les quedaba su cuerpo, lo que el autor llama la existencia desnuda. A pesar de todo esto, los prisioneros encontraban forma de seguir adelante, usando el humor, la curiosidad o simplemente las ganas de vivir un día más. Esta historia nos hace reflexionar sobre la fuerza del ser humano para resistir, pero también sobre cómo puede acostumbrarse a situaciones extremas. El autor, aunque sentía desesperación, decidió no rendirse ni quitarse la vida. Esta decisión fue el comienzo de su lucha interior para encontrarle un sentido a tanto